Hola, amigos. Imagínense despertar en una cabaña solitaria en el salvaje oeste, con el sol apenas asomando, y encontrar a una mujer misteriosa de pie junto a tu mesa. No es una enemiga, sino alguien que trae un secreto de misericordia y venganza. Esta es la historia de un ranchero solitario y una mujer apache que cruzan caminos en un mundo dividido por el odio y la frontera. Llena de giros inesperados, suspense que te mantiene al borde del asiento y emociones que te llegan al corazón, te prometo que no podrás dejar de escuchar. ¿Estás listo para un viaje al pasado donde la bondad cambia destinos? Sigue conmigo. Amigos, si esta historia te está intrigando, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más relatos del oeste con toques de suspense y emoción, y activar la campanita para no perderte nada. Comparte en los comentarios qué te parece hasta ahora. Tu apoyo me ayuda a traer más contenido como este. Ahora, entremos de lleno en esta narrativa profunda y cautivadora. El ranchero se despertó antes del amanecer, como siempre lo hacían los hombres en la frontera, con el peligro acechando justo debajo de sus sueños. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas débiles, dejando la cabaña envuelta en sombras grises, y por un momento pensó que aún estaba medio dormido. Entonces la vio. Ella estaba de pie en silencio cerca de la mesa, envuelta en una de sus mantas de repuesto, con su largo cabello oscuro suelto sobre los hombros, ojos alerta y firmes, como si hubiera estado despierta durante horas. Su mano se movió instintivamente hacia su rifle, no por miedo, sino por preparación. Sin embargo, algo en su calma lo detuvo antes de levantarlo. Ella no se inmutó ni alcanzó un arma. Simplemente sostuvo su mirada, orgullosa y sin temor. Una apache, se dio cuenta de inmediato. Los patrones de cuentas en el vestido debajo de la manta, y la rectitud de su postura le decían más claramente que cualquier palabra. La puerta detrás de ella aún estaba atrancada, la ventana intacta. No había forzado la entrada. Eso lo inquietaba más que si lo hubiera hecho. «Tú estás despierto», dijo ella suavemente. Su inglés era lento pero cuidadoso, moldeado por el pensamiento más que por el hábito. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó él, su voz baja, el aire matutino frío en sus pulmones. Ella se giró ligeramente hacia el fuego agonizante. «Porque mostraste misericordia». El recuerdo volvió en un torrente. La noche anterior, en el sendero solitario, había encontrado a un hombre apache herido sangrando en la tierra, abandonado por todos los que habían pasado. Podría haber seguido cabalgando. En cambio, le dio agua, rasgó su propia camisa para vendajes, y se quedó hasta que la respiración del hombre se desvaneció en silencio. «Era mi hermano», dijo ella, y las palabras no carriaban ira, solo peso. «Antes de que su espíritu partiera, le habló de ti a nuestro jefe». El ranchero bajó la mano del rifle. «No lo hice por una recompensa». Ella se acercó un paso, la manta deslizándose ligeramente mientras la luz del fuego capturaba su rostro. Fuerte y hermosa de una manera que se sentía indómita. «Entre mi gente, una bondad que salva vidas debe ser respondida», replicó. «Un acto valiente no puede ser ignorado». Afuera, leves sonidos de cascos rodeaban la cabaña, invisibles pero inconfundibles. Jinetes esperaban en la oscuridad. Ella lo miró entonces, no como una intrusa, sino como alguien atado por elección y consecuencia. «Fui enviada como paz», dijo en voz baja. «Y vine porque quise». El sol subió más alto, derramando oro pálido a través de la pequeña ventana de la cabaña, y con él vino el peso de lo que la noche había cambiado. El ranchero se movió con cuidado, como si movimientos repentinos pudieran romper la frágil calma entre ellos. Colocó una tetera sobre el fuego y molió café a mano, los sonidos familiares estabilizando sus pensamientos. La mujer apache lo observaba desde la mesa, sus ojos siguiendo cada movimiento, no con sospecha, sino con una curiosidad tranquila, como si estuviera aprendiendo la forma de un nuevo mundo. «No me temes», dijo al fin. Él la miró, sorprendido por la pregunta. «Sería un tonto si no te respetara», respondió. «Pero miedo, no». Ella sintió como si pesara la verdad de sus palabras. «Muchos hombres ven a mi gente y piensan solo en sangre», dijo.
Tú no lo hiciste. El café humeaba entre ellos mientras se sentaban, el aroma llenando la habitación. Él estudió sus manos, callosas pero graciosas, marcadas por una vida vivida al aire libre. No tienes que quedarte, dijo de nuevo, más firmemente esta vez. Cualquier promesa que tu jefe crea que hizo, no te mantendré aquí. Una leve sonrisa tocó sus labios, no burlona, sino sabedora. No fui intercambiada como un caballo, respondió. Elegí este camino. Ella le contó entonces cómo el consejo se había reunido después de la muerte de su hermano, cómo voces habían argumentado por venganza, otras por silencio. Finalmente, el jefe había hablado de equilibrio. Una bondad debe devolver bondad, o la tierra misma recordaría la deuda. El oro podía ser robado. La sangre solo llamaría a más sangre. Pero una mujer dada libremente podía construir un puente entre enemigos. ¿Y tú aceptaste?, preguntó él. Sí, dijo simplemente. Porque quería ver al hombre que se quedó cuando la muerte estaba cerca. Los días que siguieron se desplegaron lentamente. Ella aprendió el rancho como si fuera una cosa viva, ayudando a reparar una cerca rota, alimentando a los caballos, plantando semillas en el suelo duro detrás de la cabaña. Por las noches dormía cerca de la chimenea, nunca pidiendo su cama, nunca mostrando miedo. Él se encontró escuchando su respiración en la oscuridad, reconfortado por la prueba silenciosa de que aún estaba allí. Cuando cabalgaron juntos al pueblo, las miradas llegaron agudas y pesadas. Susurros lo seguían por la calle. El ranchero se mantuvo erguido, su presencia un escudo, aunque ella no necesitaba ninguno. Caminaba a su lado con la cabeza alta, y en ese silencio compartido, algo no dicho comenzó a echar raíces. Confianza creciendo lentamente pero fuerte, como hierba rompiendo a través de la piedra. El problema llegó al rancho con el sonido de cascos y el olor a polvo. Agudo e inoportuno. El ranchero los vio primero desde la elevación más allá del corral. Media docena de hombres cabalgando fuerte, rifles colgados abiertamente, sus intenciones escritas en las líneas tensas de sus cuerpos. Sintió el familiar apretón en su pecho que venía antes de la violencia y se giró de vuelta hacia la cabaña. La mujer apache estaba afuera, colgando ropa recién lavada, el viento matutino levantando su cabello. Una mirada a su rostro le dijo todo. No son amigos, dijo ella con calma. No, respondió. No lo son. Los jinetes no perdieron tiempo en cortesía. Su líder se bajó del caballo, botas golpeando el suelo con fuerza deliberada. Se corrió la voz de que tienes a una mujer apache viviendo aquí, dijo, ojos fríos y juzgadores. Ese tipo de cosas trae problemas. Mejor que la entregues antes de que empeore. El ranchero dio un paso adelante, colocándose entre ellos y ella sin pensarlo. Ella está bajo mi protección, dijo. Se van. Risas recorrieron el grupo, feas y crueles. ¿Protección? El hombre se burló. ¿De qué? Gente como ella no pertenece a la tierra de un hombre blanco. Antes de que el ranchero pudiera responder, la mujer se movió a su lado, su presencia firme como piedra. Pertenezco donde elijo, dijo, su voz clara y resonante. Y elegí aquí. La sonrisa del líder se desvaneció. ¿Esperas que creamos eso? El ranchero sintió el peso del momento asentarse en sus huesos. Es mi esposa, dijo, la palabra saliendo firme y segura. No había planeado decirlo, pero una vez spoken, se sintió correcto, como una verdad que había estado esperando ser nombrada. Silencio siguió, roto solo por el viento. Entonces, desde las colinas circundantes vino un sonido bajo y ominoso, el susurro de movimiento. Figuras aparecieron a lo largo de las crestas. Jinetes apache emergiendo como si fueran moldeados de la tierra misma. Armas listas, ojos fijos en los intrusos. Los hombres del pueblo se movieron inquietos. Habían esperado a un ranchero, no a un ejército. Una voz se oyó a través de la tierra, fuerte y medida. Este rancho se mantiene, gritó el jefe apache. Háganles daño, y la paz termina hoy. El miedo finalmente hizo lo que la razón no pudo.
Los jinetes montaron y huyeron, el polvo tragando su retirada. Cuando las colinas volvieron a quedar en silencio, el ranchero se giró hacia la mujer a su lado. Ella sostuvo su mirada, sorpresa transformándose en algo más cálido. «Hablaste con valor», dijo. Él exhaló lentamente. «Hablé la verdad», y en ese momento, la línea entre deber y elección desapareció por completo. La tierra se suavizó con el tiempo, como si ella también hubiera aceptado lo que se había elegido. Donde la sospecha una vez perduraba, un entendimiento silencioso tomó su lugar lentamente. El rancho se convirtió en un punto de encuentro de dos mundos que por mucho tiempo se habían negado a tocarse. Y en su centro estaban el ranchero y la mujer apache, unidos no por miedo o obligación, sino por un creciente sentido de pertenencia. No se apresuraron en ceremonia o celebración. La vida en la frontera enseñaba paciencia, y su vínculo se profundizó a través del trabajo compartido y la confianza no dicha. Ella le enseñó su lengua por las tardes, moldeando las palabras gentilmente hasta que él aprendió a oír el significado más allá del sonido. Él escuchaba sus historias de las montañas, de espíritus carriedados por el viento, de un pueblo que creía que la tierra recordaba cada paso dado sobre ella. A cambio, él le mostró cómo leer el cielo para el clima, cómo calmar a un caballo asustado, cómo coaxear vida del suelo obstinado. Cada lección era una ofrenda dada libremente. Cuando finalmente se pararon ante testigos de ambos lados, no hubo votos grandiosos, ni predicador, ni música. Un fuego ardía entre ellos y manos se unieron a través de su calor. El jefe apache habló de equilibrio y honor. El ranchero habló solo una sentencia, simple y verdadera, prometiendo respeto y protección. Ella respondió con un voto de lealtad y elección. Eso fue suficiente. Las estaciones pasaron. Los susurros en el pueblo se desvanecieron mientras la gente veía paz donde habían esperado caos. El comercio reemplazó la tensión. Niños de asentamientos cercanos observaban a la mujer apache pasar cabalgando con curiosidad en lugar de miedo. El rancho mismo floreció, campos más verdes, cercas más fuertes, como si la armonía hubiera encontrado suelo fértil. Una mañana temprana, el ranchero se despertó antes del sol y observó a su esposa dormir junto a la chimenea, su rostro relajado de una manera que nunca había visto cuando llegó por primera vez. Se dio cuenta entonces de cuál había sido la verdadera recompensa. No su belleza, aunque era impactante. No protección de enemigos, aunque eso vino también. Era la oportunidad de convertirse en más de lo que el mundo le había dicho que se le permitía ser. Ella se movió y abrió los ojos, capturándolo observándola. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. «La tierra está en paz», dijo suavemente. Él asintió, alcanzando su mano. «Porque tú estás aquí». Afuera, la pradera se extendía amplia bajo el sol naciente, sosteniendo la historia de una elección valiente hecha en bondad y devuelta en amor. En un mundo duro y dividido, dos vidas se habían cruzado, no por conquista, sino por coraje, y la tierra los recordaba con bondad. Pero espera, amigos, esta historia no es solo un relato simple, tiene capas que se desvelan con suspense. Volvamos un poco atrás para profundizar en los momentos que construyeron esta unión. Imaginen al ranchero, un hombre endurecido por años de soledad en esa frontera implacable. Su vida era un ciclo de trabajo arduo, levantarse al alba, cuidar el ganado, reparar lo que el viento y el tiempo rompían. No había risas en su cabaña, solo el eco de sus propios pasos. Esa noche fatídica, cuando encontró al apache herido, el suspense comenzó. ¿Por qué se detuvo? Podría haber sido un trampa, un señuelo para emboscada. El corazón le latía fuerte mientras se acercaba, rifle en mano, ojos escaneando las sombras. El hombre yacía allí, sangre empapando la tierra seca, ojos vidriosos por el dolor. «Agua», murmuró en un inglés roto. El ranchero dudó, el suspense colgando en el aire como humo. Finalmente, sacó su cantimplora, el agua goteando en los labios agrietados del moribundo. Rasgó su camisa, vendó las heridas lo mejor que pudo, pero sabía que era en vano. El apache lo miró con gratitud fugaz antes de cerrar los ojos para siempre. ¿Qué consecuencias traería este acto? El ranchero no lo sabía,
pero un giro del destino ya se tejía. Al día siguiente, el despertar fue un shock. La mujer allí, envuelta en su manta, su presencia un misterio. ¿Cómo entró sin romper nada? El suspense se acumulaba. ¿Era un espía? ¿Venganza disfrazada? Sus palabras sobre misericordia lo desarmaron, pero la duda persistía. Afuera, los cascos invisibles agregaban tensión, como si una amenaza invisible rodeara la cabaña. ¿Atacarían si él la rechazaba? El ranchero sintió el pulso acelerado, cada segundo cargado de incertidumbre. Ella, con su calma apache, parecía leer sus pensamientos, su belleza un velo sobre el peligro potencial. A medida que los días pasaban, el suspense se transformaba en una conexión emocional. Cada interacción era un paso cauteloso, compartiendo comidas, trabajando lado a lado. Él le mostraba cómo arrear el ganado, explicando con paciencia los trucos del oficio. Ella, a su vez, le enseñaba a rastrear huellas en la tierra, a leer las señales de la naturaleza que él nunca había notado. Pero siempre había un subtexto de suspense. ¿Cuánto duraría esta tregua? ¿Volvería su gente a reclamarla? Las noches eran las más intensas, con él escuchando su respiración, preguntándose si al amanecer ella habría desaparecido, dejando solo un vacío. El viaje al pueblo fue un punto de giro lleno de suspense. Cabalgando juntos, él sentía las miradas como dagas. En la tienda, los murmullos crecían. ¿Quién es esa india con él? El ranchero se tensaba, mano cerca de su revólver, listo para cualquier confrontación. Ella, imperturbable, compraba provisiones con dignidad, pero el aire estaba cargado. Un hombre borracho se acercó, palabras hirientes en la lengua. «Lárgate de aquí, salvaje». El ranchero intervino, voz firme, «Es conmigo», y se queda. El suspense escalaba. ¿Se armaría una pelea? Pero el borracho retrocedió, y ellos partieron, el vínculo fortaleciéndose en el silencio del regreso. Luego vino el clímax, ese asalto al rancho. Los jinetes llegando como una tormenta de polvo, sus demandas crudas y amenazantes. El líder, un tipo rudo con cicatrices de batallas pasadas, escupía sus palabras con veneno. El ranchero se plantaba, corazón martillando, suspense en cada A.